Como ya lo anticipábamos en el comienzo del programa, este jueves trae una linda novedad, una linda noticia para compartir, porque iniciamos este camino que nos llevará a recorrer estos jueves de enero, donde compartiremos un espacio que nos ayuda a hacer una pausa para hablar, conversar, compartir sobre diferentes temáticas relacionadas con nuestras emociones, con nuestra salud mental, un camino que realizaremos desde aquí muy bien acompañados también, Adri. Claro que sí, nos va a acompañar Martín Berazaín, licenciado en psicología, con formación en psicoanálisis y psicología cognitiva. Tal vez ustedes lo hayan escuchado en más de una oportunidad aquí en Radio María hace algún tiempo o en otros medios. Es especialista en trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, depresión y obesidad, y también en cuestiones relacionadas con la afectividad y emociones en el varón particularmente. Y en este sentido es autor de varios libros, entre ellos La ternura también es cosa de hombres, y justamente, Belén, ese es el tema que nos va a reunir en este primer jueves. El tema que nos convoca hoy en este primer encuentro, el tema también con el que abrimos la puerta, y desde ya saludamos y agradecemos por la presencia. Martín Berazaín, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. ¿Cómo les va? Bueno, Belén y no me acuerdo tu nombre. Adriana. Adriana y Belén, ¿cómo les va? Bueno, les saludo desde Buenos Aires. La verdad que es un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, y en esta oportunidad sobre el tema de masculinidad, ternura, crianza. Yo creo que es un tema que está muy vigente hoy en día y creo que nos convoca como sociedad a poder reflexionar sobre eso. En el caso mío lo he visto, en primer lugar, en el consultorio, porque las personas vienen y comentan de sus vidas, comentan de situaciones personales, de la relación con su familia, de sufrimientos que tienen. Bueno, yo creo que la afectividad, muchas veces hemos pensado en la afectividad y en las emociones, primero como un continente desconocido, porque es bastante reciente que podamos hablar de ellas y que podamos explicarlas, ¿sí? Para qué sirven, cuáles son, cómo regularlas, cómo potenciar las que más conviene a la salud, cuáles son importantes en la convivencia, en la crianza, ¿sí? Cómo influyen en la formación de la persona. Y en esto yo creo que otros colegas probablemente también observamos y observé que hay una de las emociones que está vinculada muy a lo femenino, ¿sí? Que es la ternura, pero dentro de esto se excluyó eh, a la ternura de lo masculino, como si fueran por caminos paralelos, como si fueran antagónicos, opuestos, ¿sí? Sin embargo, digo, yo pienso que las emociones no tienen género y tampoco la ternura. Y sí es importante que no lo tengan. ¿Por qué? Si tienen un género, entonces, suponte, las mujeres, diríamos, son débiles. Entonces, cuando una mujer se siente fuerte, con vigor, con coraje, podríamos llegar a pensar que está siendo masculina o Claro. masculiniforme, y sin embargo, la fortaleza o el vigor, el ímpetu, no tienen un género. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando pensamos de esa forma, nos condicionamos por el mapa mental o la anteojera que tenemos a expresar tal o cual emociones, ¿sí? O estados anímicos. Del lado de la masculinidad tradicional, ¿sí? Muchísimas veces y años se pensó, y lo venimos pensando, que hombre igual fortaleza, hombre igual determinación, hombre igual sabiduría. Digo, bueno, y hombre opuesto a ternura. De hecho, es la única emoción a la cual se decía, bueno, es femenina. Digo, hasta hace muy poco tiempo decíamos, por ejemplo, en Argentina, la ternura es femenina. Ahora, si vos le preguntás, hay un cambio histórico probablemente, si vos le preguntás hoy en día a un varón, a una mujer, adultos, si la ternura es también masculina, es una fortaleza, y piensan un segundo y te dicen, sí, yo pienso que sí, obvio. Pero esta obviedad no era tal. Hace, suponte,
Adriana hace, no sé, 5 años, 25 años. ¿Por qué es esto entonces? Porque los varones estamos en un cambio, ¿sí?, generacional, ¿sí?, en lo cual muchos varones se involucran positivamente en la crianza y en el acompañamiento y crecimiento de los jóvenes. Esto enhorabuena, ¿por qué? Tanto en lo personal del desarrollo del individuo, del paciente, suponete, como en lo más social, no sé, en las escuelas, en la comunidad, tiene consecuencias positivas. ¿Por qué? Al formarse la conciencia, es decir, la persona, en 10, 15 años, 20, digo, al formarse en una relación más positiva y de acompañamiento con el papá, el abuelo, los tíos, con modelos más firmes y cariñosos de presencia masculina, esos nuevos jóvenes ya tienen incorporado una nueva forma, y esto va a disminuir la violencia de género, por ejemplo, Claro. porque el varón que se forma con otra contextura psíquica, con otra templanza, con otros modelos interiorizados, le va a chocar, la violencia, no va a poder ejercerla, y si tuviera alguna predisposición va a tener un freno interno más fácil de activar. Claro. No sé, de esta primera introducción, ¿qué opinan ustedes? Pensaba cuando escuchaba esto de la ternura, que habitualmente no se piensa en el varón como una persona tierna, se me viene inmediatamente la famosa frase que creo que hasta ahora suena: los varones no lloran, Buenísimo. ¿no? Que tiene que ver Sí, con que no llores porque, bueno, sos un varón. Yo creo, no sé si todavía se ve en tu experiencia en el consultorio, pero yo creo que por ahí todavía, y en niños pequeños, en varones jóvenes, he escuchado esta expresión. sí, hay distintos tipos de llantos, digo, uno puede llorar eso tiene que ver con el alfabetismo emocional que tenemos, porque Claro. decimos llanto igual debilidad, risa igual felicidad, tristeza igual infelicidad. Digo, como si una persona puede estar triste por muchas razones. Por ejemplo, el otro día me decía un paciente: Martín, yo perdí a un ser muy querido. Digo, siento tristeza. ¿Qué hago? Porque vos escribiste sobre emociones positivas. Digo, y yo siento tristeza. Digo, ¿dónde meto esta emoción? Digo, es totalmente sano, le respondí, que vos sientas tristeza porque perdiste a un ser querido o una relación muy querida, si es una pareja, por ejemplo. Al no tener parámetros o medios, digo, nos vamos de un extremo al otro, pero probablemente también por analfabetismo emocional, porque no tenemos instrumento con el cual evaluar la realidad que vamos sintiendo. Entonces, si vos perdiste a un ser querido, es normal y bueno y sano que sientas tristeza. Lo que no sería conducente o bueno como salud es que vos en el tiempo agonices y sientas y extiendas esa tristeza que te lleve la vida, y que vos haga 5 años haciendo un duelo y todavía sentís la misma dolor con la misma intensidad. Digo, entonces, la tristeza puede tener muchas razones y muchas causas. Creo que no habría que irse ni a un extremo ni a la otra, ni negarla en un punto, ni sobre exagerarla en el otro por darse la libertad de expresarla. Digo, porque no tenemos un punto medio o instrumento para medirla. Claro. Digo, la tristeza, los varones hemos sido condicionados por estereotipos. En general los estereotipos son como las frases y como los aforismos, son exageradas. Las mujeres son débiles, no sé, los hombres son fuertes. Las mujeres no votan, digo, en muchos países todavía no votan. Digo, ni qué decir que haya liderazgos femeninos, por ejemplo, que pueda repartirse en el mundo la sabiduría, la conducción. Digo, necesitamos más equilibrio en esto. Y en este sentido, del lado de la demostración del afecto, de las emociones, lo ideal sería que tanto hombres y mujeres pudieran, sin ser tiernos o sin ser ninguna emoción, porque una emoción es una respuesta temporal, ¿sí? O sea, vos sentís en el tiempo, suponete, Adriana, vos ahora no sentís vergüenza,
pero a lo mejor antes de ayer sentiste vergüenza un rato por un momento, por un tal cosa. Y ahora a lo mejor no sentís orgullo, sentís curiosidad. ¿Qué quiere decir? Que las emociones son temporales y no podés ser una emoción todo el tiempo. Es un primer prejuicio que tenemos y que nos impide incluir, en este caso, una de las emociones que sería la ternura. Porque vos no tenés que ser tierno, tenés que simplemente explorar primero todas las emociones, sabiendo que no hay emociones masculinas y femeninas, que toda expresión emocional, aún las emociones dolorosas, claro, es sano reconocerlas y sentirlas dentro propio, porque es parte del ser de la persona, que no habría que exagerar con ninguna y que no puede ser una emoción. Entonces, eso es un segundo prejuicio que nos impide. Perdón, estoy resfriado. Perdón, porque si vos te identificás con una emoción, digo, vas a estar impedido de sentir otras. Claro. Y a veces erramos en la comprensión y precisamos que alguien nos traduzca la experiencia emocional. Te doy un ejemplo fácil de observar. A veces los varones decimos, bueno, lo que pasa es que estoy muy enojado, estoy caliente, estoy enojado, no me banco tal cosa. Y dentro de ese enojo o esa emoción permitida, esa emoción sobreestimada que es el enojo, expresamos tristeza, vergüenza, culpa, enojo, miedo, incertidumbre, todo con el enojo. Y a veces pasa, lo escuché muchas veces, que a veces las mujeres no pueden reconocer su propio enojo y cuando lo sienten ni siquiera llega a la conciencia, porque dicen, no, en realidad estoy triste. Pero vos estás triste frente a algo que es injusto, me parece que estás enojada. Dice, sí, es verdad, pero confunde a veces el enojo con la tristeza. Claro. Entonces fíjense cómo el género también influye en el entendimiento de la emoción y en la emoción que podemos expresar y sentir. Y en el caso de la ternura es una emoción que es más fácil visibilizarla con respecto a los niños. Aparece de manera más pura, o con una mascota, ¿no? Cuando la persona quiere una mascota, cuando quiere al hijo más chiquitito, ahí es más fácil. Lo más difícil de visibilizar o de relacionarla es con elementos de la ética, con elementos de la convivencia, con elementos del cuidado propio y del cuidado del prójimo. Supónganse, Belén y Adriana. Sí. Los otros días me decía un papá, dice, estoy asombrado, estoy alarmado, porque cada vez veo más compañeros de mis hijos o amigos, y que hay adolescentes que se autolesionan, hay adolescentes que tienen una sexualidad no educada, en el sentido que no han recibido educación emocional, simplemente sobreestimulados por los medios van a tener sexualidad y quedan embarazadas las chicas a los 14, 15, 16 años, a veces en zonas muy pobres, en provincias pobres, en lugares pasa a veces más cuando ha habido más precariedad y más falta de educación emocional. La educación emocional y la educación sexual, que son ambas cosas importantes, son contenedoras porque ayudan a contener y a dirigir la experiencia que va teniendo el adolescente en la vida que va transitando. Damos por supuesto de que uno ya debería saber, y sin embargo, las emociones o la emocionalidad también hay que educarla, acompañarla, supervisarla, más probablemente en los jóvenes en principio, y después el adulto, teniendo instrumentos ya interiorizados, puede autoconducirla mejor, no confundir sus experiencias emocionales, tener un freno interno frente a situaciones que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, el consumo de sustancias. Hay sustancias que son derivadas del opio y hoy más que nunca se encuentra en distintos países que hay jóvenes, adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes que se drogan que toman drogas duras y que cuestan muertes al año. ¿Por qué es esto? Por falta de educación emocional, porque estamos en una sociedad que es muy estimulante a nivel de consumo, ¿sí? Que propone permanentemente consumir y una experiencia hedónica, una experiencia de placer intenso como sinónimo de felicidad. Nos dicen,
de manera directa o indirecta. Sé feliz, reíte y consumí, sé feliz y pasala muy bien, riéndote, satisfaciéndote todo el tiempo. Entonces, desde lo adulto y desde el sistema, a la persona le inducen un modelo, ¿sí?, que es exagerado y que no lleva o no conduce al bienestar, y que es reduccionista. No sé cómo lo ven ustedes a lo que vamos hablando. Yo me quedé pensando, Martín, de alguna manera podríamos decir que estamos en una etapa donde hicimos, si se quiere, un clic, donde estas palabras, crianza, ternura, ya no empiezan a sonar raras al vincularse a lo masculino, al vincularse al hombre, digamos. Hicimos ese clic y me parece que estamos en la etapa de preguntarnos, bueno, ¿cómo educamos en este sentido para habilitar también a lo masculino a que pueda expresarse, que pueda manifestarse en estas emociones? Y creo que es la pregunta que muchos intentamos responder, pensando especialmente, por ejemplo, en la educación de los más pequeños. ¿Cómo empezar a educar en este nuevo patrón? Ahora que sabemos que el camino es otro, bueno, ¿cómo lo aplicamos también en la educación desde el ámbito más pequeño y particular, el primero que es la familia, podemos decir? La familia copia también los modelos sociales, o sea, en general pensamos que todo parte del interior, pero sin embargo la familia también está en un contexto y las personas están en la familia y la familia está en el contexto. Por ejemplo, hace 200 años las personas se casaban vírgenes, en porcentaje de la población muchos se casaban vírgenes. Hoy no es nada frecuente eso, digamos en términos de proporciones, por más que uno esté de acuerdo o no, pero no es de 100 parejas o de 1000 parejas, hoy a lo mejor, no sé, 10 parejas o 5 parejas se casan vírgenes. Y hace 200 años, a lo mejor la mitad. Hace 100 años las personas no se separaban y hoy es más frecuente. Digo que los vínculos también son no una copia exacta, pero están muy influidos por el medio en el cual uno vive. ¿Cómo incluir una masculinidad que en la crianza sea más potable, más interesante y yo digo más generadora de salud? Porque incluso el sistema podría considerar como un agente de salud al varón dentro del vínculo familiar. ¿Cómo se hace? Primero necesitamos instrumento conceptual. ¿Para qué? Para que la persona, cuando está explorando su calidez, explorando su calidez firme, la puesta de límites con los jóvenes, yo digo con los adolescentes, porque es una emocionalidad que se expresa más fácil con los niños, pero ¿qué pasa en la adolescencia? El problema en la adolescencia, cuando en la pubertad los varones empiezan a explorar el uso de sustancias, cuando empiezan a salir y a tener relaciones sexuales, cuando empiezan a manejar a veces de manera imprudente, donde se pone en escena o se pone sobre la mesa las capacidades que la persona va teniendo para el cuidado propio y para el cuidado del prójimo, es decir, del otro, ¿sí? Para esto precisamos entender mejor cada una de las emociones, también la ternura, ¿sí? Desfeminizarla, ¿sí? Y precisamos modelos, ¿sí?, masculinos que sean más integrativos en este sentido, que integren o integremos todas las emociones sin otorgarle un género a cualquiera de ellas. Ahí veo una foto de un papá con un hijo varón. Es buenísima esa foto, ese video cortito, porque suponete, ahí vemos con la foto, el video, atrás está la naturaleza, unos árboles, y son muy importantes esos diálogos que se dan por sobreentendidos y sobresabidos que el papá puede llegar a tener con la hija adolescente o con el hijo adolescente, ¿sí? Puede ser el papá, puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser el abuelo, puede ser un amigo mayor, puede ser amigos congéneres de misma edad. Pero esos diálogos son formadores, son orientadores y, suponte, en el caso ese del papá que está con el hijo puber, adolescente, que están haciendo la vida, digo, es un ámbito muy íntimo, pero a la vez muy potable, muy interesante para poder hablar de temas que son de la vida. Ejemplo, digo, sobre la sexualidad, sobre el consumo de sustancias, sobre la importancia de las relaciones no violentas, sobre la importancia de cuidarse uno, sobre la importancia de cuál es el prójimo y cómo cuidarlo, sobre la importancia de tener proyectos. Hoy en día
muchos adolescentes en el consultorio, en parte propio por la adolescencia, pero en parte porque hay un modelo que incita a vivir en el presente sin importancia demasiado del futuro. Entonces, digo, los jóvenes viven en el presente como es ley y no está mal, pero a la vez les falta a veces una orientación y una mirada también puesta en la construcción del futuro. No sé qué van viendo de lo que estamos hablando, qué opinan de esto, pero sí, en vez de darle la pregunta, necesitamos coherentizar, es decir, darle coherencia y entendimiento a las emociones, en este caso a la ternura, como algo masculino también, y autorizar modelos que sean más integrativos, porque fíjense, Belén y Adriana, tenemos, en el caso de la masculinidad, tenemos modelo del hombre que es cazador, el modelo del hombre que es el comerciante o el empresario. El comerciante ya en la antigua Grecia y hoy en día también, Fulanito, Pepe, que es exitoso. El modelo del atleta o el deportista, el modelo del hombre que tiene belleza, porque cualquiera de los dos géneros tiene un modelo de belleza. Y siempre, incluso en el cine, hay en cada época un modelo. Antes era Robert Redford y, no sé, en Hollywood. Y Darlie Hannah. Hoy es Brad Pitt y Angelina Jolie. Bueno, y así va cambiando, pero tenemos modelos arquetípicos de lo que sería belleza. Claro. Tenemos el modelo del hombre, dijimos, del político, que es el conductor de lo político. Estaba en la antigua China, en la antigua Grecia, en todos los... hay mucho más a la fecha en el mundo, hay mucho más líderes masculinos que femeninos. Ojalá el día de mañana haya mitad por mitad o parecido a eso. El modelo del hombre que es sabio, el que tiene una esplendidez de conciencia, la sabiduría, una profundidad mayor, un ascendiente mayor sobre la sociedad, digo. Bueno, pero esos modelos son en lo público, digo. No tenemos todavía en las distintas sociedades un modelo de hombre bien masculino, que esté con los pies bien en tierra y que se jacte o muestre la masculinidad en el cuidado, en la crianza. ¿Por qué? Claro. Porque han sido dos terrenos diferentes, polarizados por género, en el cual tradicionalmente en la historia los hombres han estado y hemos totalmente destinados a lo público, la casa, como decíamos recién, la conducción política, el comercio, bueno, todo lo hacia afuera. Pero hacia el adentro, digo, no hay jerarquía del hombre o de un discurso que jerarquice a la masculinidad y la potencialidad del hombre y la eficiencia en el cuidar y en el acompañar y en el apoyar, validar, estar durante el crecimiento de los hijos y además la función generadora de salud que tiene. Por eso que yo decía que la masculinidad, la presencia masculina dentro de la crianza, ¿sí? de los hijos, de los adolescentes y jóvenes, es un agente de salud muy, muy potente y a lo mejor más aprovechado en adelante, en muchos países como puede ser el nuestro. Claro. Nos gustaría dar lugar a que algún oyente pueda participar también con alguna experiencia, alguna opinión al respecto. Te invitamos, Martín, y a todos a que podamos escuchar un poquito de música. Vamos a revisar los mensajes que están llegando, los compartimos en este jueves en que estamos iniciando con este tema tan interesante. Así es, hacemos una breve pausa entonces para después compartir ya un cierre y poner en común estos mensajes. Vía WhatsApp te puedes comunicar para ser parte de esta conversación al 3518-171-593. La soledad ya no mira las estrellas, mira sus ojeras cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue.
destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tu... Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel de Pilar. Quería contarles que este analfabetismo emocional lo vivo bastante, pero yo con mi hijo trato de hacer las cosas diferentes. Doy un ejemplo para explicarlo. Cuando se golpea y llora porque se golpeó, muchas veces los parientes más grandes, mayores, responden: no pasó nada, ya está, no llores, los hombres no lloran. Y muy seguido el no, ya está, no pasó nada. Y bueno, frente a eso yo lo abrazo, le digo: bueno, te golpeaste, que si quiere llorar, que llore, y el tiempo que necesite llorar. Mientras tanto lo contengo y le ayudo a decir: bueno, sí, lloraste porque te dolió, y lógicamente ir poniéndole nombre a eso, y con un montón de otros ejemplos. Hago un esfuerzo bastante grande para tratar de ponerle nombre a las emociones y darle lugar también a las emociones, porque si no estamos sonriendo pareciera que no vale o hay que descartarlo porque está mal o es malo. Pero bueno, mi crianza fue así, fue un poco más de truncar las emociones negativas, y todo lo contrario intento hacer con mi hijo. Gracias, Gabriel. Qué lindo testimonio. Gracias, Gabriel. Subamos por aquí también el aporte de Micaela. Dice: algo que me impacta mucho en este tiempo es la expresión "qué tierno", cuando hay un hombre, un padre cuidando de sus niños pequeños. Esta expresión, dice ella, que no escuchamos en otros casos cuando se trata de una mamá con sus niños. Y dice: ¿será que estamos tan desacostumbrados a ver esa imagen? Un padre cuidando de su niño, dice Micaela. Bueno, gracias también a Andrea desde Salta. Estoy escuchando atentamente el ciclo nuevo, muy interesante, dice Andrea. Y también Norma, que se comunica con nosotros, dice: ¿dónde puedo encontrar más material de este psicólogo? Dice: para mostrarle a mi marido Julio, él está trabajando en este momento, felicita por el programa, muchísimas gracias. Bueno, ya le vamos a pedir a Martín que nos cuente un poquito del libro, porque todo esto también acerca de la ternura, que es cosa de hombres, también está todo volcado en libros. Bueno, son algunos de los mensajes, Martín, que van llegando, repercusiones en nuestros oyentes. Bueno, me alegro que la repercusión sea buena, y lo remito a lo que yo voy observando en el consultorio, a lo que he leído y a lo que voy creando a partir de eso. Respecto a lo de Gabriel, ¿sí? Él lo que contaba, primero, es que hay una masculinidad que es muy de nuestra época, dentro de la cual cada hombre está inmerso, porque tenemos otros valores distintos que hace 200 años, y eso tiene su parte buena, la posibilidad de incluir y reflexionar a partir de nuevos conocimientos. Cuando él tiene un hijo, y cuando el hijo se lastima, él se acerca, y en vez de decirle: che, no seas maricón, no llores, lo cual es un prejuicio con respecto a la debilidad. Muchas veces los hombres venimos pensando en muchísimos años que sufrir es igual a ser homosexual. Fíjense lo absurdo, lo ridículo, lo restrictivo. Yo le decía a un paciente, le decía el otro día: fíjate vos que la orientación sexual, o sea, si a vos te gusta una chica, una mujer, tu esposa, tu novia, o una chica que no está, con la cual no estás, digo, eso es la preferencia
sexual o el gusto no tiene nada que ver con que vos pongas la voz más gruesa o que si te golpeas, supuestamente no te quejes. No tiene nada que ver. Es como si a vos te gusta, no sé, las frutillas, no tiene nada que ver con que vos pongas la voz como más gruesa. Qué ricas son las frutillas. No es necesario hacer tanta demostración. Digo, pero muchas veces tenemos modelos sociales y familiares que son exagerados, pero que parten del desconocimiento. Lo que Gabriel hace muy bien es de traducirle la experiencia y tener una empatía para resonar con la emoción que está presente en ese momento en el hijo, ¿sí? Esto, de vuelta, lo importante es no irse a un extremo o al otro, es decir, un exceso de empatía puede debilitar el carácter. Si yo cada vez que se le cae el pañuelo, se le cae esto, la cucharita, antes de quejarse ya lo estoy conteniendo, le impido toda fortaleza, toda capacidad de tener frustración, que en algún momento por ahí podemos hablar sobre eso en la próxima entrevista, pero a veces los seres humanos nos frustramos y sentimos dolor, y está bien que lo sintamos, no podemos negarlo, ¿sí? En psicología hablamos del apego, que es un modo de relación. Hay distintos tipos de apego. Uno puede ser muy distante, ¿sí? Que la persona crece con los adultos que no le dan bolilla, que están lejos, que no están en sintonía con la experiencia emocional. Después está el apego o el sistema de apego que es muy sobreprotegido. La persona que cada vez que le está por suceder algo, ahí está el papá, la mamá, el abuelo, el tío, digo, no le impiden, no le permiten que se frustre un poquito. Eso tiene otras consecuencias. La persona que en su vida de adolescente o adulto va a crecer con gran intolerancia a la frustración, ¿sí? Después está, bueno, y el apego o relación segura, ¿sí? Segura es cuando hay una distancia óptima, claro, ni muy cerca ni muy lejos. El mamá o el papá que sueltan al hijo, pero a la vez están supervisando, le sueltan la cuerdita, pero a la vez están supervisando de que no vaya muy lejos, que si se va más tarde, que si tomó algo, que en qué lugar estaba con los amigos, si había drogas o no la había, si fueron a un concierto o un recital, quiénes iban, en qué lugar quedaba. Digo, es como un tironeo, como una negociación, una tensión entre lo lejos y lo cerca, ¿sí? Entre el todo lo podés y no podés nada. Eso es una búsqueda permanente del punto medio. Y una de las oyentes hablaba de la expresión, que hoy resuena, que es, ¡ay, qué tierno!, decía esta oyente, no voy a acordarme el nombre, creo que no era esa. Leila. Micaela. Bueno, Micaela. Sí. Micaela. Es una expresión, como toda palabra, resuena en nuestra época, en cada época resuena una palabra y no otra, y tiene un significado de época. Hace 20 años la palabra tierno no se vinculaba en absoluto con masculinidad, claro, e incluso no era una palabra de uso. Digo, probablemente ha surgido más en esta época y puede tener alguna afinidad también con lo masculino, con ambos géneros. ¿Por qué? Porque hay un reacomodamiento y porque las mujeres hoy en día están teniendo más funciones públicas en todas las actividades que decíamos antes, y porque a compás de eso, o en la otra parte de eso, en el hombre, digo, está más vuelto también hacia la relación y atento con los hijos. Y por ejemplo, Gabriel, si uno le preguntara, él va a decir, sí, yo disfruto de estar con mi hijo de 12 años, de 6 años, de adolescente, conversar, lo disfruto como ninguna otra cosa, digo. Y eso es algo reciente, porque para poder evaluar la experiencia y ver, no necesitamos solamente sentirlo, necesitamos una lupa para poder ver la experiencia, necesitamos instrumentos de concepto para poder visibilizar lo que nos pasa. Y esto le pasa igual a los adultos también vamos a ver la experiencia con el prisma o con la lupa que tenemos y que nos hemos formado. Entonces, desinfantilizar la ternura, desfeminizar la ternura, claro, desdebilitarla, no sé cómo sería, no asociarla con llanto, porque digamos, a mí la verdad es que no me gusta ser un lloroso ni en pepe, ni de casualidad. Si yo dije, mirá qué tierno cómo llora, la verdad que no es interesante ser todo el tiempo llorando. ¿Vos te imaginás, no sé, supongo que las dos están casadas o en pareja o tienen hermanas casadas o de novio? No es interesante que alguien esté todo el tiempo ni llorando ni todo el tiempo riéndose, y puede estar en momentos de enojo. Bueno, o sea que es incompleto, pero asociar la ternura con el llanto es como muy incompleto, es muy tendencioso. Pero ¿saben lo que pasa? Que los aforismos, las frases o aforismos, son reducidas a veces. Claro. Y en esa asociación
queda muy corto, digamos, queda con un pantalón corto que no llega a la rodilla, no llega a cubrir lo real, digamos, ese concepto de ternura igual llanto. ¿Por qué? La ternura es una fortaleza, digo yo. Digo, la ternura es una fortaleza que es lo contrario de debilidad. Digo, suponete que vos estás con tu hijo y a alguien le falta respeto, no sé, o alguien le insulta, un riesgo, y vos actuás con mucha fuerza, digo, va a poner un límite firme, vas a dar lugar o cauce a tu enojo, a la firmeza, a decir, no, pará, frenate acá, ¿qué pasa? O lo mismo, si tu hijo está, suponte, por eso es que la ternura tiene que ver más con la ética que con la estética, claro. Porque en general decimos, ay, qué lindo la ternura, pero si tu hijo está drogándose con cocaína, ¿qué pasa? Va a decir, ay, ¿qué pasó con la ternura? La ternura ahí es lo que te sirve para estar firme, claro. Y decir, no, esto acá no, ¿pero por qué? Porque está al servicio, es una emoción que está al servicio del cuidar la vida. Por eso en un libro que yo escribí antes de la ternura, que es un diálogo con el Principito, y yo resalté una frase del Principito, que muchas veces nadie no se considera tanto, que decía Saint-Exupéry, hay que proteger esas llamas, una ráfaga de viento puede apagarlas. Quiere decir esto, es una metáfora de la importancia de cuidar la vida, como si cada ser humano fuera una llamita. Entonces, si tu hijo está por tener una conducta riesgosa y vos decís, no, mira, yo no te presto el auto porque vos estás manejando borracho. Bueno, esto fuera de lugar, no al lugar. Digo, no. Y lo decís con firmeza, no con debilidad. No lo decís con llanto, lo decís con firmeza. Pero ahí está la ternura. Entonces fíjense la diferencia entre ternura igual llanto, igual debilidad, igual mujer, porque puede expresarlo también un hombre, no sé, el abuelo, el tío, un primo, un amigo, un conocido. ¿Por qué? La importancia es que te diría, igual o más que la compasión, es una emoción hermana o prima, hay afinidad a veces entre las emociones, por ejemplo, la euforia y la alegría, la molestia y el enojo, y la furia y la ira, el miedo y el resquemor, la culpa y la vergüenza. Bueno, en este caso, la compasión y la ternura son primas, si vos querés hermanas, pero son diferentes, ¿sí? La ternura yo creo que es una de las primeras emociones que se expresan en el ser humano, pero a la vez fíjense lo raro, que es una emoción sobre la cual no se escribió prácticamente nada. Dentro de las ciencias sociales, la psicología está casi desconsiderada, decatalogada. Vos sabés que cuando escribí este libro, lo había escrito antes y ahora lo reescribí de vuelta, se lo mandé al Papa. Cuando él estaba por asumir el Vaticano, digo, yo le envié desde Buenos Aires el libro que está saliendo ahora, de que la ternura también es cosa de hombres. Bueno, yo no sé cómo ¿qué otras preguntas o cómo lo ven ustedes a esto? Bueno, ya vamos a decir dónde conseguir el libro, sí, también, porque están preguntando, sí. No, sin dudas, decía Martín que hay mucho para seguir trabajando, que no es un cambio repentino. Recuperaba por aquí, por ejemplo, uno de los mensajes, una oyente que se comunicaba, decía ella, qué lindo tema, tengo mucho por aprender, y a diferencia de Gabriel, refiriéndose al oyente que nos compartía su mensaje, dice ella, veía llorar a mis hermanos varones, grandes, muy emocionados, y yo les dije que los hombres no lloran. No me puse en el lugar de ellos. Hermoso programa, dice esta oyente. Bueno, sin duda un trabajo que iremos haciendo de a poco juntos, pero al menos por ahora es bueno darse cuenta de estas situaciones para empezar a mirarlas de una manera distinta. Sí, la ternura diferente a llanto, digo, como decía, desinfantilicemos la ternura porque la expresa el papá con un hermano, con un hijo adolescente, con un compañero de trabajo. Es un freno interno para la violencia, tanto la violencia escolar, la violencia hacia uno mismo en la autoagresión, la violencia en las relaciones de género, permite visibilizar y proponer relaciones más justas y más igualitarias entre hombres y mujeres. Creo que merece ser incluida esta emoción dentro de la educación emocional, digo, por eso este libro que recién está saliendo, y así como decía, desfeminicemos, desinfantilicemos, digo, desllanticemos, no sé qué palabra, porque no se me ocurre de otra. Digo, claro, desfeminicemos, bueno, porque con un hombre, lo que pasa es que no tenemos modelo
sí, como decía antes, sí de cazador, sí de esto, pero de un hombre que puede integrar todas las emociones. Claro. Primero porque es un continente negro, oscuro, el de las emociones. Segundo porque hay una de las emociones que es como un punto alfa, está sustraída de todos los conceptos. Yo digo, bueno, pongámosla sobre la mesa como una emoción más y no le demos un género. Digo, hoy en día ganarán ¿cómo es que se dice? El pan con el sudor de la frente, el hombre y la mujer, y criarán con entusiasmo. El hombre y la mujer, digo, son formas que están actualizadas en la cual los varones pueden, porque es un derecho, digo, no quiere decir que todos puedan hacerlo. Repito, no, y esto lo hablaba con un colega que coordina una campaña a nivel latinoamericana de educación, todo. No todos pueden hacerlo, pero sí es un derecho que merece ser visibilizado, que muchos hombres puedan andar el caminito o el camino de explorar sus emociones y de ser agentes de salud desde la familia, claro, con la crianza de los jóvenes, y digo también adolescentes, y digo en la relación con las mujeres. No digo que todos pueden hacerlo, pero sin ser demasiado utópico, idealista, o creer en burbujas, pero sí creo que merecemos visibilizar un modelo de masculinidad integrativa, no femenino, ¿viste? Claro. Porque hasta hace muy poco tiempo decían, yo lo escuché hasta hace poco, porque yo hago una especie de testeo con los pacientes o en otros lugares, y hasta hace menos de un año, cuando vos hablabas de esto, decías, sí, sacó la parte femenina. Hoy en día, ya cuando alguien lo dice, está en contradicción interna, pero no por mí, porque el libro acaba de salir. Digo, entonces, pero por lo menos defeminicémoslo, porque no es una parte femenina, ninguna emoción tiene un género. Bien. Tal cual. Bueno, antes de despedirnos de Martín, tenemos más mensajes, los oyentes siguen participando, si los podemos escuchar. Adelante, Mariana. Buen día, buen mediodía, hermanos de Radio María. Qué interesante y qué real todo lo que están hablando sobre, el machismo o el rol del hombre, que gracias a Dios se ha ido intentando y creo que logrando también en muchísimos casos erradicar, y que las mujeres tengamos, no digo las mismas atribuciones porque creo que sería confundir la palabra esta. Yo lo sufrí con mi hijo mayor, que ahora tiene 57 años, y obviamente lo mimaba, le daba el pecho, todo eso, y mi ex esposo me decía, lo vas a hacer maricón. Y yo no tenía ninguna respuesta para eso, me callé mucho tiempo, y causa también de ese malinterpretado rol del varón dentro de la familia, terminó con nuestro matrimonio, que tuvimos 4 hijos hermosos y todo, pero a la larga me enfermé yo por callar y por aceptar lo que ahora se está naturalizando. Me parece hermoso y me parece el trabajo de ustedes. La verdad que para mí, que vivo sola, es una hermosura, una compañía de la cual doy gracias a Dios y ruego que puedan seguir con esta hermosa Radio María. Buen año. No, lamentablemente es así, al hombre se nos presiona mucho con las emociones. A ver, que supuestamente tengo que ser de acero, que no tengo que tener sentimientos, como que tengo que ser lo fuerte, lo resiliente en todo. Y bueno, yo me terminé con problemas de salud emocional por eso, porque contener tanto, aguantar tanto, proveer tanto, y encima que no te comprendan cuando vos aflojas, te quebras, te dicen que sos débil, que esto, que lo otro. Después, gracias a Dios, tuve otra persona que me ayudó a ver que no es así, que está bien que un hombre llore y permitirse la fragilidad, ¿no? Y la ternura. Porque eso también le transmitimos a los hijos, ternura. Un cariño a todos. Gracias.
Gracias, agradecidos por supuesto por cada uno de estos mensajes, estos testimonios que valen mucho, porque son historias que le ponen palabra a todo lo que nos compartías hace un momento, Martín. Ahí está la historia de cada uno, la vivencia, por supuesto, agradecidos. Y por aquí, Martín, por hoy no te queremos robar más tiempo, sabemos que nos volveremos a encontrar, Dios mediante, ya la próxima semana, pero por último, para dejar también la información a quienes lo pedían, mencionamos uno de tus libros, La ternura también es cosa de hombres, para quienes deseen buscar, encontrar más información, ¿cómo lo pueden hacer? Mirá, miren, La ternura también es cosa de hombres, se puede conseguir, por supuesto, en la editorial Hoja del Sur, pero también se puede conseguir en toda la cadena de librerías grandes de Latinoamérica, en principio de Argentina, por ejemplo, las librerías Cúspide, Jenny, Ateneo, u otras cadenas o librerías que sean del país que trabajen con Hojas del Sur, y también la persona puede buscarlo por internet y puede encargarlo, o sea, está en las librerías Cúspide, en las cadenas y librerías que trabajen con Hoja del Sur, y en cualquier librería que lo tenga, pero también pueden pedirlo por internet. Así que bueno, La ternura también es cosa de hombres, ese es el título, y yo quiero y deseo que puedan leerlo. Martín Verazain, gracias por haber dicho que sí a la invitación a que nos acompañes en estos espacios durante estos jueves. Nos reencontraremos, Dios mediante, la próxima semana para seguir abordando estos temas que nos ayudan y mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes también, a los oyentes.